solo 6 pasitos. Kini 6, 654-321 Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Chacra TV Noticias por la mañana. 3 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Lo habíamos anticipado el pasado viernes. Aire frío se instala sobre el centro del país. Y tenemos que contarles ahora que el jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, llegó hoy hace aproximadamente 1 hora y media a la Casa de Gobierno y allí puntualizó que hay que terminar con la especulación financiera y apoyó los dichos o los anuncios, mejor dicho, de la ministra de Economía, Silvina Batakis, dados a conocer en la víspera, que entre otras cuestiones tiene que ver con una reducción de los gastos públicos, es decir, un cuidado fiscal. Y por supuesto hay expectativas para ver qué ocurre en esta segunda jornada en los mercados financieros tras los anuncios que ayer, según señalaron los analistas, funcionaron con prudencia, apoyando en cierta instancia lo puntualizado por la ministra de Economía. Así lo dieron a conocer los resultados de la cotización de los bonos en los mercados internacionales. Pero también tenemos estos temas. Importaciones. Las fábricas de maquinaria agrícola trabajan, pero con limitaciones. En los últimos años la producción de maquinaria agrícola viene creciendo de forma sostenida. En el primer trimestre de 2022, los datos del INDEC indican que la facturación de las empresas, tanto nacionales como extranjeras, se incrementaron de 74,8 con respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando 44.177 millones de pesos. Agrodólares. Julio comenzó con fuerte retroceso en la liquidación. El gobierno esperaba que julio comience con una fuerte liquidación de divisas por parte de las firmas agroexportadoras, pero lo cierto es que el incremento de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, junto con la caída que mostraron los granos en el mercado internacional, no solo redujeron el ingreso de dólares, sino que también decantó en menores ventas de soja por parte de los productores, lo que afectaría el saldo final del séptimo mes del año. Los premios Cita tendrán su noche de celebración en la Exposición Rural 2022. En su 15ª edición, la entrega de los premios Cita vuelve a realizarse en forma presencial en el marco de la 134ª edición de la Exposición de Rural de Palermo. Y vamos a ver ahora qué ocurrió en la última rueda de operaciones en los mercados granarios. El detalle, como cada día, del ingeniero Claudio Yani. Meteros en Estados Unidos, jornada con un dólar que no tiene techo y petróleo en baja. El clima pronosticado para este país es el gran driver de la gruesa, pero su empuje se ve limitado por la inusitada fortaleza de la moneda estadounidense, la cautela ante un nuevo informe de luz de mañana y la aversión al riesgo que manifiestan los inversores. La soja cerró debajo de los máximos del día. Los pronósticos de seca y mucho calor apalancan los precios, pero además de los factores citados, complican nuevos episodios de COVID en China y flojos datos ligados a la exportación. Tras la rueda, el USDA dio señales alcistas para la soja. Los mismos pronósticos impulsaron al maíz, que al final se quedó con un saldo magro ante temores respecto del informe de mañana del USDA e inversores reticentes a las apuestas fuertes en este momento. Un dólar por las nubes volvió a condenar al trigo junto con la presión de cosecha en Estados Unidos y los precios a la baja que muestra Rusia tras reducir a la mitad las retenciones móviles con un rublo muy débil. Wall Street en baja ante una semana que vendrá cargada de datos claves y temores a una recesión que no terminan de despejarse. Y vamos a contarte ahora cómo reaccionaron en la víspera los mercados a los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis. Fíjate. En lo que hace al dólar oficial, para la compra 128 pesos con 67, para la venta 134 con 67. El dólar informal para la compra 258 pesos, para la venta 268 en baja. El dólar mayorista para la compra 127 pesos con 15, para la venta 127 con 35 en suba. El euro para la compra 126 con 99, para la venta 135 con 24. ¿Qué va a pasar con el tiempo para lo que resta de la jornada? Para la mañana 3 grados, como lo decíamos, despejado y fresquito, se va parcialmente nublando hacia la tarde con 14 grados de temperatura y a la noche algo nublado, 8 grados la temperatura.
Para el pronóstico miércoles, parcialmente nublado, 7 la mínima, 16 la máxima. Para el jueves, mayormente nublado, 9 la mínima, 15 la máxima. Y para el viernes, 10 la mínima, 15 la máxima, nublado. Lo anticipábamos en los títulos en cuanto a las maquinarias agrícolas, las importaciones están trabajando con limitaciones. En los últimos años la producción de la maquinaria agrícola ha crecido en forma sostenida. En el primer trimestre de este año, los datos del INDEC indican que la facturación, tanto nacional como internacional, no importa el origen de las empresas, creció 74,8% respecto del mismo periodo del año pasado. Algo similar a lo que ocurrió en los 2 años anteriores. Pero advierten desde el propio sector que la tendencia, según sus proyecciones, se va a ver afectada, a pesar que inicialmente pensaban que se mantendría. ¿Por qué? Por las medidas del Banco Central para con el dólar. Aseguran que a los problemas que ya tenían con la importación de insumos, con las nuevas medidas, tendrán que elegir entre invertir en maquinaria para la producción o comprar la materia prima para producir. Eduardo Borri, que es el presidente de CAFMA, que agrupa las firmas nacionales, dijo que antes, para importar los insumos para la fabricación de maquinaria, teníamos un cupo que estaba ligado a los antecedentes de compra del año anterior, mientras que todo lo relacionado a inversiones no tenía tope, pero con las últimas modificaciones todo se mezcló. Hoy tenemos un único cupo que nos obliga a elegir entre invertir en maquinaria para la producción o comprar para materia prima. Hay un tema que, frente a lo que está ocurriendo con el trigo, que es una reducción del 23% según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, para el área destinada a este cereal con relación a otros años, para la situación de la soja, que también se viene achicando, y allí emerge un cultivo que estaba un poco olvidado, pero que viene creciendo, el sorgo. Sobre el tema hablamos con un experto, Julio Calzada, de la Bolsa de Comercio de Rosario. La Argentina vive desde hace 3 campañas aproximadamente una revitalización de todo lo que tiene que ver con la cadena de valor del sorgo. Ha crecido el área sembrada, principalmente el área sembrada, la producción, las exportaciones, principalmente de la mano de China, que es el comprador excluyente a nivel internacional. China compra sobre una producción mundial de 62 millones de toneladas aproximadamente, compra cerca de 10 millones y medio, 11 millones de toneladas en un mercado internacional de 12. O sea que China es el principal actor. Lo bueno que tiene Argentina, que tiene nada más que 2 competidores, que es Estados Unidos y Australia, y que Argentina viene creciendo cada vez más, con mejores condiciones, mejores híbridos, con un mejor control de todo lo que tiene que ver con las plagas, el pulgón amarillo, las malezas, o sea, viene creciendo y hay buenas perspectivas. Y la situación geopolítica también de alguna forma está marcando que Argentina tiene grandes posibilidades. Hay mucha tensión hoy entre todo lo que tiene que ver con China, con Australia y Estados Unidos, y esto puede favorecer que la demanda china se oriente cada vez más hacia el mercado argentino y lo haga crecer. ¿Puede verse afectada esta campaña por la cuestión climática? Esta campaña tuvo una pequeña caída. Estamos aproximadamente en 2.800.000 toneladas estimadas de producción. Bajó algo de casi 3.200.000 de la campaña anterior, aunque hubo cambio en el área sembrada. Lo bueno que tiene el cultivo que es muy resistente a las condiciones climáticas, se le aguanta bien con la falta de agua y soportó mucho mejor que el resto de los cultivos que estuvieron precisamente en ese ciclo de producción, ¿no? Con lo cual hubo una caída, pero no ha sido tan pronunciada. ¿Cuáles son nuestros principales competidores para poder relacionar esto con el potencial que usted nos dice que hay hoy? A ver, los principales competidores hoy son nada más que Estados Unidos y Australia. Estados Unidos vende 7.500.000 toneladas aproximadamente. Argentina llegó a vender 2,5 millones de toneladas. Australia también ha estado en otras campañas en 2,5 millones. La única limitación es que el comprador principal excluyente es precisamente China. Pero China tiene, al margen de una población enorme, tiene ciertas características culturales. Utiliza el sorgo no solamente para alimentación animal, sino que tiene también una bebida muy típica allá, que es el baijiu, que es un licor, que es el licor más demandado a nivel mundial. No tiene prácticamente demanda en otros países, se demanda principalmente en China, pero la atracción de los 1.500 millones de habitantes
lo hacen una bebida muy, muy apetecida. Y son casi 10.000 millones de litros en el año la producción de este licor. Es un licor muy durito, tiene 40, 50 grados, pero bueno, se puede hacer con otro cultivo, pero se hace con sorgo. Lo que hace China es usar la producción propia y algunas importaciones para hacer ese licor, y el resto lo utiliza concretamente para alimentación animal. Argentina hoy tiene sus protocolos adaptados para alimentación animal, no los tiene todavía para consumo humano, pero en la medida que el sector vaya creciendo y vaya mejorando y los aspectos de calidad se vayan cumpliendo, hay buenas perspectivas, y esa es un poco la opinión de todos los que están dentro del sector y los especialistas. Volvió la presencialidad y, como ustedes saben, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina también está realizando jornadas presenciales. En este caso, en el transcurso de esta semana, el día 14, se va a realizar un nuevo encuentro en Venado Tuerto, Santa Fe. Ahora bien, vamos a repasar el diálogo que mantuvimos con Eugenia Brusca, del IPCBA, en el último encuentro que se desarrolló en Córdoba, en Río Cuarto. Bastante convocatoria, que es muy importante, menos 3 grados en Río Cuarto es algo como fuerte, más viniendo de la ciudad, Buenos Aires, obviamente yo soy de la provincia de Buenos Aires, estoy acostumbrada al frío, pero bueno, acá presente junto al IPCBA, resaltando y mostrándole a los jóvenes la importancia de la inclusión de ellos dentro de la cadena de ganados y carnes. La segunda jornada que se realiza en un panorama súper distinto y ahora en Feedlot. ¿Por qué eligieron esa temática? Elegimos Feedlot por la importancia que tiene dentro de la producción ganadera argentina. Y a su vez el excelente trabajo que hace Bio4 dentro de la producción feedlotera, con lo cual es muy importante mostrarle a los jóvenes la importancia de incluir una producción sustentable y consciente dentro de lo que es la producción de feedlot. Entonces, desde acá para nosotros es algo innovador, dado la tecnología que utiliza. Esta empresa permite también incentivar a los pequeños productores y a los más jóvenes, que obviamente somos millennials, somos jóvenes, somos centennials y somos el futuro de la cadena de ganados y carnes, pero mostrarle que una producción consciente es muy importante. Bueno, los feedlots fueron los que se vieron más afectados con las medidas que se han tomado con el cierre de exportaciones y demás. Este sería un caso medio atípico porque requiere, además del feedlot, una economía circular que compensa esa falencia, se podría decir. Exactamente. Este establecimiento trabaja en una economía circular. ¿Qué significa ello? La utilización de todos los residuos y de toda la producción dentro de la producción ganadera. Y a su vez le permite devolverle a la tierra lo que le sacamos a la tierra. Entonces, es ahí, esa sustentabilidad y conciencia en la producción ganadera permite tener un extra económico mejorando la producción en su totalidad. Sí, hablamos de sustentabilidad, tanto económica como para la situación climatológica, se podría decir. Exactamente, por eso lo llamamos economía circular, ¿sí? Porque es un ciclo económico que permite cerrarse de todas formas. Bueno, dos cuestiones antes de ir cerrando. Por un lado, ¿cómo vienen con el tema de la segmentación de los nichos? Y por otra parte, la trazabilidad. ¿Se viene prontamente el blockchain? Bueno, con respecto a la primera pregunta, seguimos trabajando mes a mes con lo que es el monitoreo del consumidor argentino, manteniendo nuestras reglas de más de 1.100 casos a nivel nacional, representativo a nivel internacional. Eso ya es política de Estado, para decirlo de alguna forma, del IPCBA, porque nos da herramientas para brindar nosotros todo lo que es el conocimiento de cómo promocionar y cómo hacer un correcto marketing en la cadena de ganados y carnes, desde la producción primaria hasta la producción final, y que a la gente le llegue en su plato el bife que él está buscando en el momento de comprarlo, por lo cual eso es un incentivo y allá vamos y lo seguiremos manteniendo. Con respecto a la trazabilidad, sabemos que existe, eso está en agenda, obviamente son cuestiones políticas. Nosotros desde el IPCBA tenemos una cuestión mucho más técnica, mucho más educacional de lo que es el consumidor y el productor, por lo cual no se excluye dentro de las medidas de trazabilidad, pero sabemos que sí, que está dando vuelta a la posibilidad de un blockchain. Y ahora sí, para cerrar, también con dos cuestiones. ¿Cómo vienen con el tema de educación y de llevar a las escuelas el trabajo que hace el IPCBA? Y por otro lado, ¿cómo continúan las jornadas de jóvenes?
Bueno, con respecto a la educación, estamos dentro de un proyecto bastante ambicioso, principalmente para las escuelas primarias. Es una de las ideas que ha llevado adelante el vicepresidente del IPCA, el doctor Urcía, Daniel Urcía, para decirlo el nombre completo. Ha propuesto, y estábamos trabajando en ello, en una propuesta que permite llegar a las escuelas con información clave dentro de la currícula escolar. Es imposible cambiar la currícula escolar hoy en día, pero sí uno le puede ir metiendo, trabajando en conjunto con los docentes y los diferentes distritos, actividades que propongan la inclusión de algún tema en especial, por ejemplo, la ganadería dentro de la economía argentina, o la inclusión de un plato balanceado, y ahí se habla de la carne, con lo cual permite ir formando a los chicos desde muy chiquitos en incorporar cómo se produce en Argentina y cómo es una alimentación balanceada, siempre y cuando se tenga un balance general. Por lo cual eso es algo muy importante hacia nosotros. Y con respecto a las jornadas de jóvenes, bueno, es un proyecto muy ambicioso nuestro. La idea es hacer una jornada por mes. En el mes de julio sabemos todos que participamos en la rural de Palermo, por lo cual no tendremos una jornada, pero sí ya en el mes de agosto se está hablando de Esperanza, Santa Fe, y a su vez ya para el mes de septiembre de Rauch, la provincia de Buenos Aires. Sabemos en agenda que tenemos en abril y en septiembre ya definido, pero en el mes de julio solamente estaremos con las jornadas a campo clásicas del IPCBA el 14 de julio en Venado Tuerto. Te queremos recordar que del 21 al 31 de julio vamos a estar transmitiendo en vivo desde nuestro estudio móvil en la exposición rural de Palermo, en el predio ferial de Buenos Aires. Allí te vamos a contar todo y mostrar todo lo que tiene que ver con la ganadería, la mejor genética argentina expuesta en el predio ferial de Buenos Aires, y por supuesto también toda la tecnología que allí a través de la maquinaria agrícola se esté presentando. Y hablando de agrotecnología, Damián Sierra. Crece la demanda de los colorantes naturales en el mercado, ya que los sintéticos podrían llegar a ocasionar problemas de salud. Y en este sentido, los investigadores y los científicos de la industria alimenticia buscan alternativas. Parece ser que los pigmentos de la zanahoria, especialmente los de la zanahoria morada, pueden llegar a dar muy buenos resultados. Los colorantes sintéticos son los aditivos más utilizados en la industria alimentaria, debido al atractivo visual que proporcionan, y sobre todo, debido a la estabilidad química que poseen. Si bien permiten su uso en un amplio rango de condiciones de conservación de los alimentos, como temperatura, pH, luz y concentración de oxígeno, la evidencia asegura que su consumo puede ser perjudicial para la salud, a diferencia de los colorantes naturales. En este contexto, existe una demanda cada vez mayor de colorantes naturales, químicamente estables, que logren reemplazar a los sintéticos. Frente a esto, un equipo de investigación evaluó la potencialidad de antocianinas de zanahoria morada como colorante de alimentos y agente que aporta beneficios para la salud. Para esto, investigaron la estabilidad química y capacidad antioxidante de estos colorantes bajo diferentes condiciones de pH y temperatura, en comparación con un colorante sintético comercial y otro natural derivado de la uva. Dentro del gran mundo de variedades de colorantes naturales, se encuentran los hidrosolubles como las antocianinas, las cuales son pigmentos que proporcionan tonalidades rojas, violetas y azules a diferentes órganos y tejidos de las plantas. Existen distintos tipos de antocianinas que se diferencian según la estructura de su molécula. Un grupo de antocianinas en particular son las antocianinas aciladas, que tienen adheridos a su molécula ácidos orgánicos, característica que les confiere mayor estabilidad por lo que duran más como colorantes. La intención fue observar cómo se degradan los distintos pigmentos individuales, es decir, las 5 antocianinas que tiene esta especie. De esta manera, se comprobó que las antocianinas que se degradan más lentamente son aquellas que son aciladas, y las que caen más rápido en el tiempo son las no aciladas. Unas pocas especies tienen alto grado de acilación en sus antocianinas, entre las que se encuentra la zanahoria morada. Además, las antocianinas de zanahoria fueron notablemente más resistentes que las antocianinas de uva y, en varios casos, sobre todo a pH ácido y relativamente alta temperatura, entre 25 grados y 40 grados, más resistentes a la degradación que el colorante artificial. El estudio fue realizado en un periodo de 56 días. Se encontró que, bajo condiciones de pH relativamente bajo y a 4 grados de temperatura, los colorantes derivados de zanahoria morada se mantuvieron casi invariables respecto al primer día.
En este sentido, el equipo especialista se abocó a la tarea de evaluar también la actividad antioxidante. A relativamente alta temperatura, es decir, entre 25 grados y 40 grados, y pH neutro, la degradación de antocianina fue mayor, pero la caída en actividad antioxidante no fue tan marcada como se esperaba, debido a que los compuestos, producto de su degradación, mantienen cierta actividad antioxidante aun cuando el color se desgasta. Estos descubrimientos representan un gran avance para los programas de mejoramiento, ya que permiten trabajar en el desarrollo de nuevas variedades específicas para la producción de colorantes naturales alimenticios. La guerra en Ucrania y sus consecuencias colaterales. Con la suba de los precios del combustible para las maquinarias y la permanente amenaza de bombardeos, es probable que los productores y los agricultores vean sus tareas cada vez más complicadas de realizar. En esta granja ucraniana, la temporada de cosecha se acerca rápidamente, pero muchos agricultores se preguntan cómo cosecharán su trigo, uno de los muchos problemas a los que se enfrentan el precio del gasóleo. Estaría bien comprar gasóleo. Si lo compramos, el precio es muy alto, Para Sergei, la guerra casi ha acabado con su forma de ganarse la vida. Le ha obligado a dejar de cultivar 40 de sus 170 hectáreas, al no poder comprar la semilla de maíz necesaria. Produce principalmente trigo, pero también cebada y girasoles. Y la ventana para cosechar es estrecha. Aquí el trigo ya está empezando a caerse, ¿sabes? Está casi maduro y empieza a caerse. En 2 semanas estará listo para cosecharse y se caerá tan solo con el viento. En otra granja del mismo pueblo, este agricultor, Anatoly, sí tiene suficiente combustible para cosechar. Su principal preocupación es que sus cultivos sean arrasados por los misiles rusos. Si los misiles caen, todo se quemará. Todo el trabajo que he hecho será en vano. He comprado grano de primera calidad. Ucrania es uno de los mayores productores de trigo del mundo. Y si su trigo no se cosecha en agosto, podría provocar una crisis alimentaria mundial. La Unión Europea tiene pensado reducir su dependencia de combustibles fósiles para 2030 y también impulsar el uso de energías renovables. Todo esto como parte de su proyecto para ser neutral desde el punto de vista climático de acá a 2050. Europa necesita reducir su dependencia de los combustibles fósiles rusos, así como abordar el cambio climático. La Comisión Europea ha presentado una iniciativa denominada REPowerEU para acabar con la dependencia en 2027. Un plan de acción que incluye el aumento y la aceleración de las energías renovables. Va a costar 210.000 millones de euros y se necesitan grandes inversiones. Aquí es donde entra en juego InvestEU, el programa de inversión de la UE por antonomasia. En colaboración con el Banco Europeo de Inversiones, cuenta con una garantía de 26.000 millones de euros de la UE, lo que tranquiliza a los inversores, y se espera que aporte más de 370.000 millones de euros de financiación pública y privada. Sus inversiones se centran en 4 áreas: inversión sostenible, innovación, inclusión social y creación de empleo. Así, al menos el 30% debe contribuir a que Europa sea neutra en carbono. Entre Valladolid y Salamanca hay paneles solares hasta donde alcanza la vista. Este parque solar forma parte de un conjunto de 7 emplazamientos construidos desde 2020, en parte gracias a InvestEU. Bueno, por supuesto, España es un gran lugar para construir estos parques solares, estas plantas solares, porque tenemos uno de los países con más horas de sol al año. Estas 7 plantas solares fotovoltaicas tienen una capacidad de 261 megavatios. Es decir, producen 477 gigavatios por hora de energía al año. Una cantidad suficiente para proporcionar electricidad a más de 120.000 hogares. Para financiar este proyecto ha sido necesaria la colaboración de inversores públicos y privados.
En efecto, el Banco Europeo de Inversiones ha desempeñado un papel crucial en la financiación de este proyecto. Sobre un total de 189 millones de euros, ha aportado 54 millones en forma de préstamo o de mecanismo de garantía y ha servido de intermediario para la inversión de 14 millones suplementarios. Esto significa que más de un tercio del coste total ya estaba cubierto, suficiente como para tranquilizar a los inversores privados que han aportado 89 millones de euros. Estamos apostando por el futuro de estas empresas, así que eso les dice algo a otros inversores que quizás estén invirtiendo en la compañía, ya sean financiadores, ya sean accionistas, y pone a la empresa en el mapa diciendo algo así como: tengo un sello de calidad del Banco Europeo de Inversiones. El objetivo original de InvestEU era financiar una recuperación económica que fuera a la vez ecológica y digital, pero con la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia, este tipo de programa puede ayudar ahora a los esfuerzos europeos para acabar con la dependencia del gas y el petróleo rusos. Pretendemos seguir desarrollando proyectos. Trabajamos con el BEI para lograr un mayor paquete de financiación de proyectos. La crisis en Ucrania ha dejado claras las necesidades reales de Europa. Dependemos de fuentes de energía que no tenemos en la UE y debemos ser conscientes de la importancia de la energía para nosotros. La única forma de resolver esto es por medio de energías renovables porque se trata de una emergencia. No hay que hacerlo en 4 o 5 años, ya que será demasiado tarde para poder desarrollar esta energía. Tiene que ser 1 o 2 años como máximo. La Comisión Europea lanzó en mayo su plan REPowerEU, que se ocupará también de los obstáculos no financieros, como es el caso del impuesto sobre las autorizaciones administrativas. Hace rato que los QR llegaron a nuestras vidas y con la pandemia se han instalado, por ejemplo, para ver la carta en un restaurante o para pagar en un supermercado. En el siguiente video vamos a conocer acerca del certificado COVID QR que utilizaron los países europeos para reabrir sus fronteras. Estos pequeños códigos QR acompañan nuestros viajes desde el segundo año de la pandemia de coronavirus. Formados por una serie de cuadrados blancos y negros, legibles por dispositivos digitales, son el núcleo del certificado COVID digital, puesto en marcha por la Unión Europea hace un año para ayudar a los ciudadanos a viajar de nuevo a través de las fronteras. En todo el mundo se han emitido hasta ahora más de 1.800 millones de certificados en formato digital o en papel. 67 países se han adherido a este sistema, 27 Estados miembros de la UE, 3 del Espacio Económico Europeo y 37 terceros países. En la fase de creación del certificado digital, la Organización Mundial de la Salud fue uno de los socios que se unió a Europa y a expertos internacionales para seleccionar las especificaciones técnicas que se utilizarán para el registro del estado de vacunación. Se detectó rápidamente la necesidad de un registro y reconocimiento interoperable, basado en estándares del estado de vacunación frente a la COVID-19 para fines nacionales y transfronterizos. La iniciativa del certificado COVID europeo responde a esa necesidad concreta. La interoperabilidad es una función fundamental para construir un sistema que conecte a decenas de países. Para hacerlo posible, la Comisión ha creado una pasarela digital que conecta los sistemas informáticos nacionales que comparten datos y permite verificar la información de los códigos QR. El certificado COVID entró en vigor el 1 de julio de 2021 para permitir la libre circulación dentro de la UE durante la pandemia. El código QR contiene información clave como el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de emisión, vacunación y registro de pruebas. Los datos personales permanecen en el certificado y no se almacenan a ningún nivel. La pandemia ha demostrado definitivamente que el acceso transfronterizo a los datos sanitarios es clave en la respuesta a las emergencias sanitarias. La exitosa experiencia del certificado COVID digital, creado en solo 3 meses, ha sido resultado de un esfuerzo conjunto y un enfoque pragmático. Hemos conseguido mantener la complejidad al mínimo. Era difícil encajar todo lo necesario en este pequeñísimo código QR y al mismo tiempo garantizar la seguridad del sistema y la posibilidad de verificar los contenidos sin utilizar ningún servicio en línea para ello. Y eso fue posible gracias a una forma muy inteligente de reunir esa información, codificarla y firmarla digitalmente.
En los próximos años, toda la potencia de las herramientas digitales de salud se expresará en el Espacio Europeo de Datos de Salud. Esta iniciativa, presentada por la Comisión Europea en mayo de 2022, apoyará las políticas sanitarias nacionales, la investigación y la calidad de la asistencia sanitaria gracias al intercambio transfronterizo de datos sanitarios. Este es el potencial de las tecnologías digitales en el ámbito de la salud, que creo que realmente puede permitirnos abordar muchos retos juntos. Y todos estos son retos a los que nos enfrentamos al presentar el certificado digital de la UE. Y ahora esto ha abierto una nueva innovación en la UE en el ámbito de la salud digital. Es posible que en el futuro se apliquen soluciones similares al certificado COVID digital. Según algunos expertos del sector sanitario, el código QR podría utilizarse también para comprobar información sobre otras vacunas o para compartir datos con los profesionales sanitarios. Volvemos a la información local, en este caso tiene que ver con un comunicado que hace instantes dio a conocer la Federación de Acopiadores de Granos, que señaló que van a acompañar a la mesa de enlace y a los productores en el cese de comercialización que como formato de protesta adoptaron para este miércoles 13 de julio. Recordemos que este miércoles habrá un cese de comercialización de granos y de hacienda y de ganados dispuesto por las 4 entidades nacionales del campo y que esta protesta señalaron desde justamente las entidades no implicará corte de rutas, pero sí manifestación de los productores a la vera de las mismas para hacer conocer la problemática que están padeciendo. El acto central, según señalaron, o el encuentro principal o central, porque allí viajarán los presidentes de CRA, La Rural, Federación Agraria y Coninagro, será en Gualeguaychú, Entre Ríos, donde habrá un único punto de encuentro. En tanto que en el resto de las provincias, como Buenos Aires, como Santa Fe o Córdoba, tendrán distintos puntos de concentración donde los productores van a estar encontrándose para manifestar su descontento, esencialmente por 3 razones principales, según señalaron oportunamente en una conferencia de prensa los dirigentes del campo. El primero, la falta de gasoil; el segundo tendría que ver con la presión impositiva, y el tercero, ya más generalizado y más social, que tiene que ver con una situación que señalaron de pobreza de buena parte de la población, que no se está viendo respondida por parte del gobierno nacional con distintas acciones. Así lo señalaron, insistimos, desde la mesa de enlace. En tanto, el titular de la cartera agropecuaria en las últimas horas, al ser consultado sobre esta temática, sobre la decisión de los dirigentes del campo, señaló precisamente que los titulares de las entidades nacionales agropecuarias tienen una visión negativa de la realidad. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele.
historia y crecimiento, investigación y desarrollo, nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. El sueño de nutrir el suelo para que eso ocurra es lo que nos mueve a cientos de empleados y miles de proveedores que trabajamos bajo las más estrictas normas de calidad, seguridad y medio ambiente para alcanzar cada día mejores resultados. Profértil, vida para nuestra tierra. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Te vamos a mostrar ahora una visita que hicimos a Granadero Baigorria en la provincia de Santa Fe para ver cómo funciona la planta de John Deere. Fíjate. Llegamos a Santa Fe, Granadero Baigorria, la planta de John Deere. Aquí te vamos a contar todo lo que tenés que saber sobre la maquinaria que cada día utilizás, que es parte de tu propia historia. La tierra, la siembra, la cosecha, el fruto. ¿Te lo vas a perder? Por Chacra TV. Hoy tenemos a lo largo de todo el país unos 16 centros de soluciones conectadas en donde el concesionario principalmente lo que hace es un monitoreo remoto de todas las unidades que están dadas de alta dentro del centro de soluciones. Tenemos en esa misma sala de monitoreo una buena cantidad de equipo de trabajo, ingenieros agrónomos, asesores técnicos, gente de postventa, que dan un asesoramiento directamente al cliente sobre cómo está la salud de su equipo por un lado y también un reporte o una información vinculada a toda la parte agronómica de lo que está haciendo el productor o el contratista en ese momento. Es que de manera remota también reporta cualquier tipo de inconveniente que esté teniendo su maquinaria. Y ese reporte hace que proactivamente el concesionario, al identificar una alerta o algún problema o alguna situación que tenga con su equipo, instantáneamente el equipo de postventa campo, que es básicamente una van equipada con todo lo necesario, va a hacerles asistencia a campo al cliente. Buscando que el equipo y el cliente no paren nunca, donde sabemos nosotros que en los momentos de campaña es fundamental que el cliente pueda seguir operando de manera tranquila y pudiendo establecer básicamente todo lo que necesita para que tenga su rentabilidad y su productividad como siempre. Por lo cual es básicamente esa asistencia remota también que logra tener el concesionario siguiéndole el día a día al cliente para hacer que su trabajo sea cada vez más eficiente. Lo que hacemos es todas las máquinas que están conectadas, que hoy en la Argentina hay más de 3.700 máquinas conectadas, todas esas máquinas que están conectadas logran reportar de manera online toda la salud del equipo, qué es lo que está pasando con el equipo en materia de consumo de combustible, de horas de trabajo, todo lo vinculado a lo que tiene que ver con la maquinaria, y por el otro lado también van reportando a nivel siembra, a nivel pulverización y a nivel cosecha qué tipo de rindes, cuántos rindes están teniendo. Cada una de todas esas informaciones unidas entre lo que es la máquina y lo que es la parte agronómica es lo que le sirve al cliente luego después para hacer su análisis
posterior a la campaña o en el mientras tanto de la campaña. Hay equipos que ya están preparados, todos los equipos que salen de la compañía, tanto tractores, cosechadoras, equipos de pulverización, tienen ya la posibilidad de ser conectados a esta nube, ¿sí? A este centro de operaciones, que ahora si querés después te cuento bien de qué se trata, el Operation Center, porque esa es la plataforma que hace que tenga la vinculación con el cliente y con la maquinaria. Entonces, básicamente el cliente lo que hace a través de JD Link es vincular a su equipo al Operation Center y de esa forma ya empieza a reportar. Al empezar a reportar en el centro de soluciones conectadas, el concesionario empieza a tener visibilidad de toda esa información. O sea que básicamente también lo que ayuda mucho es cómo el concesionario acompaña a través de distintos paquetes que tienen, son servicios que ofrece el concesionario de monitoreo y de asesoramiento agronómico para poder vincular toda esa información en la plataforma digital Operation Center hacia el centro de soluciones conectadas que tiene el dealer o el distribuidor en su punto de venta. El Operation Center es una aplicación que básicamente se descarga en cualquiera de los Play Store o de los dispositivos que ustedes ya conocen o de formatos que ya conocen para hacer bajada de aplicaciones. Esa aplicación vincula, como te decía, lo que tiene que ver con la información del equipo y la información agronómica y es de muy fácil utilización. Como te comentaba, también en el último tiempo tuvimos más de 1000 descargas dentro de lo que es esta aplicación del Operation Center y es gratuita claramente. Revistachacra.com.ar, ustedes saben que allí nosotros todos los días les damos a conocer la información. En este caso les contamos que hay inquietud en el agro por un posible revalúo inmobiliario. Recordemos que en la víspera la ministra de Economía, Silvina Batakis, señaló que habría un pase al Ministerio de Economía del organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias que hoy se encuentra en Interior. Este anuncio despertó la preocupación en distintos sectores, pero especialmente en el campo. ¿Por qué? Porque recordaron cuando Batakis fue ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires, lo que hizo fue impulsar un revalúo inmobiliario que elevó considerablemente las bases para el pago de los tributos vinculados al valor de la tierra. Batakis argumentó que resulta necesario homogeneizar las valuaciones, dado que son diferentes de acuerdo a cada provincia, lo que produce inequidades. En declaraciones a la prensa, el titular de la Rural, Nicolás Pino, dijo que cuando Batakis fue ministra de la provincia de Buenos Aires, implementó un revalúo fiscal desmesurado y advirtió: esperemos que en esta oportunidad nos genere el marco para que los gobernadores hagan lo mismo. El temor es que les dé carta blanca a las provincias para fijar las alícuotas a gusto. El anuncio de Batakis no hizo más que agregar hasta el fuego a pocas horas de una nueva protesta del sector agropecuario, consideraron desde el agro. El campo no puede continuar transfiriendo recursos en forma escandalosa a una caja del Estado que no tiene fin. Lo anunciado por la ministra Batakis, promoviendo las revaluaciones inmobiliarias en las provincias, es una nueva extracción de fondos a los productores. El 13 de julio paramos, dijo Juan Diego Echeverre, titular de la Rural de Entre Ríos, que recordemos, en Entre Ríos, Gualeguaychú, será el acto central del cese de comercialización dispuesto por el campo y allí confluirán los titulares de las 4 entidades nacionales del agro. Nos vamos ahora al norte de la Argentina, en la provincia de Salta. Allí nos cuentan cómo trabajan con los pimientos. El plano lo que estamos mostrando es la calidad de los plantines que tiene el productor. Estos plantines ahora están cargados en el acoplado, listos para transportarlos hasta las parcelas. Lo que se puede ver en esto es el excelente estado sanitario y la uniformidad de las plantas en todas las bandejas. Acá voy a mostrar, esta es una bandeja que tiene 162 plantines, es de 162 celdas. Si tenemos en cuenta de que por hectárea más o menos ronda en 20.000 plantas por hectárea, estamos hablando de 125 bandejas por hectárea. Pero a eso hay que agregarle un pequeño porcentaje que tiene que ver con el poder germinativo y la energía germinativa de las semillas. Si bien son de poder germinativo muy alto, cercanos al 98%, es decir que de 100 semillas,
solamente 2 pueden llegar a fallar. Y además, teniendo en cuenta de que a la hora del trasplante por ahí se dan en muy pequeños proporción de plantas que al arrancarlas de la bandeja por ahí sufren alguna herida y es necesario volver a replantar o repicar en algunos casos, que es un porcentaje muy mínimo. Entonces tendríamos que estar hablando de que por hectárea rondaría entre 125 a 130 bandejas por hectárea. En este caso de esta finca, que se estima una cantidad de plantas, de un plantel de 20.000 plantas por hectárea. Se puede ver que no hay ningún problema sanitario. Las plantas estas deben tener aproximadamente 30 días desde que fueron sembradas en las bandejas y ya están listas para el trasplante. Este caso de productores corresponde a productores que compran los plantines a una empresa que se encarga del servicio de la preparación de estos. Estas plantas son producidas en invernaderos con condiciones muy controladas, con el uso incluso de mallas antiáfido para evitar el ingreso de plagas que pueden ser transmisoras de virus, ya sea pulgones, trips o mosca blanca. Además ya vienen con algunos tratamientos sanitarios para el control de hongos y quizás algún bactericida, pero es lo menos común. Estas plantitas, así como llegan, el productor lo que hace es algún preparado, digamos, que le aplica para estimular el crecimiento radicular y prevenir la aparición de algunas plagas o enfermedades, pero ya en el cultivo. Para que tengas una idea, 1 tonelada equivale a 1000 kilogramos y son 40 toneladas la cantidad aproximada diaria de plástico que se encarga de recolectar una empresa nigeriana que busca combatir justamente la contaminación de este material. Una vez que lo recolecta, lo funde y lo reutiliza. Mirá. Estas cigüeñas de Maribú no son las únicas que rebuscan entre los montones de basura. Los empleados de Norma Green Plastic Limited también lo hacen. En vertederos al aire libre como este buscan plásticos que se puedan descomponer y reutilizar. Creemos que contribuimos a la acción con respecto al cambio climático y lo hacemos de 2 maneras. Una es limpiando el medio ambiente, sacamos los residuos de plástico de los vertederos porque somos conscientes de la contribución de los vertederos al calentamiento global y nuestros productos son muy buenos sustitutos de la madera. El plástico se funde y se moldea para convertirlo en productos asequibles y cotidianos como sillas, mesas y componentes básicos de construcción. Antes compraba postes de madera y los utilizaba para construir vallas, pero por la noche la gente los robaba y los utilizaba como leña para cocinar. Ahora he descubierto estos de plástico. La empresa recupera 40 toneladas de plástico al mes. Poco a poco está marcando una gran diferencia. Los postes de plástico de Noma están dando a los árboles jóvenes la oportunidad de crecer, porque están salvando a estos árboles de ser cortados y utilizados como postes. Y a medida que estos árboles crecen, absorben más dióxido de carbono del medio ambiente y así contribuyen en la lucha contra el cambio climático. Estos kenianos esperan que sea su iniciativa y no el plástico la que tenga un impacto duradero en el planeta. Ahora vamos a conocer la historia de profesionales en Turquía que al no poder combatir la crisis económica del país buscan desarrollarse profesionalmente en otros lugares. Elif Çindik Herbruggen se encuentra en Turquía. Busca médicos interesados en trabajar en su consulta en Múnich. Vine a Ankara porque en Alemania sufrimos una grave escasez de personal cualificado. Si no encontramos trabajadores fuera, será un desastre. Hoy tiene una entrevista con Aslinur Yilar.
una psicóloga que no ve el momento de abandonar Turquía. Tenemos muchos pacientes turcos que no hablan bien el alemán. Serían tus pacientes. El problema es que ahora mismo no es fácil conseguir un visado para Alemania. Me gustaría ir, pero esto me preocupa. Pronto nos queda claro por qué quiere marcharse. 50 liras por 2 tazas de té. Es una locura. 2 tazas de té por un equivalente a 3 euros. Prohibitivo para esta joven psicóloga que acaba de graduarse y trabaja como asesora estudiantil. Si vemos lo vacíos que están los restaurantes y cafés, parece que no es la única. Mi motivación principal para ir a Alemania es de carácter económico, como todos los jóvenes aquí. Nos encontramos con Veysel Ulusov en un supermercado de Estambul. El economista calcula la tasa de inflación mensual basándose en las subidas de precio durante el último año, no en las tasas del Estado. El año pasado la leche valía entre 5 y 7 liras, ¿cierto? 7 liras. ¿Y ahora? Ahora la leche vale 20 liras. Subió, hoy mismo. 20 liras por un litro de leche, al cambio cerca de 1,20 €. Ulusoy cree que la tasa de inflación del 70% se queda corta. La tasa de inflación es de un 156% con respecto a los precios del año pasado. Seguirán subiendo. Pronto la tasa oficial romperá el umbral del 100% en octubre o en noviembre. Según nuestros cálculos, ya estamos casi en el 200%. De vuelta en Ankara, Elif Chindik Herbruggen tiene una cita con alguien que espera sumarse a la aventura alemana. Vadet Gül tiene una cátedra y es psiquiatra en activo. Gül no ha decidido aún, pero lo valora seriamente, y eso que gana mucho más que los recién graduados. Me veo perfectamente ahí. Me encantaría trabajar en Inglaterra o en Alemania. Sé que las exigencias profesionales son altas. Una razón más por la que el éxodo de profesionales turcos seguirá su curso. Semana de renuncias y de nuevas designaciones en la Argentina, pero no es el único país en el mundo donde se encuentran ministerios en esta semana un poco alborotados. Es en Ecuador que renunciaron esta última semana 4 ministros y el presidente del país, Guillermo Lasso, se encuentra actualmente intentando resolver la situación. La Constitución. El presidente Guillermo Lasso está intentando retomar las riendas de Ecuador, designando a un nuevo ministro de Economía, después de que las fuertes protestas indígenas llevaran al mandatario a comprometerse a compensaciones que demandarán más de $700 millones al año. Esta es la hora de curar heridas, superar divisiones y unirnos en torno a un solo objetivo: reconstruir y hacer crecer al país que todos amamos. El empresario Pablo Arosemena reemplazó a Simón Cueva, quien renunció junto a otros 3 ministros, los titulares de Salud, Transporte y Obras Públicas y de Educación Superior. El corazón de nuestro plan económico es este: orden con enfoque social. El Ministerio de Economía señaló en un comunicado que Arosemena será el encargado de conducir la reactivación económica de todo el país, que se traduzca en la generación de fuentes de empleo y en una mejora de la calidad de vida de la población, especialmente de la más necesitada. O circunstancias particulares. Lasso aprovechó el acto de juramentación para confirmar que los 18 días de manifestaciones dejaron pérdidas por unos $1.000 millones, incluidos 260 millones por una baja en la producción de petróleo. Según el Parlamento Europeo, la energía nuclear y el gas se consideran sostenibles. El Parlamento Europeo etiqueta como verdes la energía nuclear y el gas.
Tras una votación muy reñida, los eurodiputados decidieron este miércoles que estas fuentes de energía sí pueden ser elegibles como inversiones sostenibles de la Unión Europea. El resultado supone toda una victoria para la Comisión Europea, que presentaba esta controvertida propuesta en enero en el marco de la taxonomía de la Unión Europea. La idea no era otra que permitir que ciertas inversiones en plantas nucleares y en centrales de gas para generar electricidad se consideraran sostenibles. Entre otras cosas, la Comisión argumentaba que la energía nuclear no emite CO2 ni otros gases contaminantes, aunque diversas organizaciones ecologistas se han opuesto siempre al lavado verde de estas energías, recordando los residuos radiactivos que genera la nuclear o las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del gas. Y vamos a ver ahora qué está ocurriendo con la comercialización de ganado. Para eso el experto Alejandro Canepa, buena jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, amigos televidentes de Chacra. Aquí estamos en esta apertura de negocios de la semana del mercado agroganadero de Cañuelas. Sobre ahora es una oferta importante, pero claro, recordemos que mañana no habrá comercialización, que los consignatarios adhieren al cese de comercialización de la mesa de enlace, es decir, que restaría el viernes y veremos qué ocurre el jueves. 10.140 vacunos se están vendiendo hace media hora en esta apertura de semana ante una demanda que se muestra muy selectiva, muy cautelosa, donde apenas en algunos lotes especiales se van alcanzando los precios corrientes del viernes. Lo que se mantiene bien es la vaca en cualquiera de sus categorías y clasificaciones. Por el momento hay que estar atentos a lo que ocurra después de mitad de mañana, porque hay varias firmas consignatarias que no han arrancado a vender y tienen algunas entre 800 y 1000 cabezas. Novillos livianos y medianos hasta 440, 450, 460, 470 kilos se están pagando entre 280 y 290 pesos, con topes de 295, 298, 300 y 305 pesos. Pesan 470 kilos a prueba, hay de 490, 495 y 500 kilos, 295, 300 y 305, y muy pesados, con 540 y 550 kilos, 295 y 300 pesos. Novillitos medianos hasta 390 kilos se pagan entre 300 y 325, con topes de 328, 330, pero hay 335, 340 y recién vendidos 345 pesos. En tanto, por pesados hasta 430 kilos, novillitos se negocian entre 285 y 305, con topes de 310, 312, pero hay 315, 320 y 331 pesos. Dibujado, vaquillona mediana hasta 390 kilos, entre 280 y 300, con tope de 302, 305, y un lote que está en el límite, pesan 352 kilos a prueba, 315 pesos, en tanto por pesadas, hasta 430 kilos, lotes puntuales a 285, 290, 295 y 300. El ternero, tanto macho como hembra, entre 315 y 340, máximo por machos, 345, 350, pero hay 355, y vendidos temprano particular, 360 y 362, y por ternera los máximos son de 345, 350, 365 y también vendidas tempranas 370 pesos. La vaca con más de 430 kilos entre 195 y 220, topes 222, 225, 228, pero están esas donde el quilaje de vaca, la contextura física de vaquillona a 270, 277 y un lote excepcional a 295 pesos. Con seno inferior 182, 185, 188, la buena 190, 193, 195, la manufactura 197, 199, y por toro se paga entre 220 y 230 pesos, con tope de 235, 238 y 240 pesos, reitero, sobre 10.140 animales anotados. Nos reencontramos como de costumbre. Ustedes, muchas gracias. Y vamos a ver ahora cómo va a continuar el tiempo en los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para el miércoles, 7 grados de mínima, 16 de máxima, parcialmente nublado. Para el jueves, mayormente nublado, 9 la mínima, 15 la máxima. Y para el viernes, nublado, 10 grados la temperatura mínima pronosticada, 15 la máxima. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias y hasta cualquier instante. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos.
la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-Kini 6.